Un cordial aplauso para nuestro presidente. Buenas tardes a todos. Diure Yorobele Najeli Jagarenga Josklen Bene Chashi Chache Chichakalina. Lo que les hago decir es buenas tardes, que agradezco la amabilidad de los organizadores por haberme invitado, y agradezco la presencia de ustedes porque venir a este lugar, pues para nosotros que nos gusta la literatura, pues para mí es un gran privilegio pensar en alguien como Don Quijote, pensar en Cervantes, pues sea de la raza, religión, partido. Creo que algo nos une, que es la esperanza en el ser humano, que es la esperanza en que algún día nuestros sueños buenos, nuestros sueños de llegar a tener una sociedad justa, esos sueños que nos hacen atrevernos a compararnos hasta vez con Don Quijote, y a veces nos luchamos y pensamos y hacemos con tal de lograrlo. Yo creo que eso es lo que nos une a todos a fin de cuentas, y en ese sentido pues yo soy muy agradecido, estoy muy contento de que el maestro Raimundo, los directivos de este bonito museo, pues me hayan dado el privilegio de estar esta noche con ustedes para platicar un poco de este tema, la literatura indígena. Pues hablar de literatura indígena, pues a lo mejor unos podemos pensarlo como en términos de hablar de género policíaco o de la literatura erótica, no sé, y a lo mejor puede ser que eso también sea la literatura indígena, un género más dentro de la gran literatura, ¿no? Un género que pues no sé, pensar, no ha de hablar de cómo eran los indígenas, o sea, todo ese mundo, ¿no? Pero no es tan así. Yo entiendo que las cosas definitivamente vistas desde Guanajuato, apenas yo en esta tarde que he estado aquí, de verdad las cosas se ven diferentes a verlas desde el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera que, pues, platicarles un poco más, de alguna manera, traigo algo escrito, pero quisiera hacerlo un poco más coloquial en el sentido de que para que nos podamos entender mejor. Esto de literatura indígena tiene su origen hace muy poco tiempo, por ahí por 1980. O sea, cuando hablamos de literatura indígena, estamos hablando de cosas escritas en la lengua, en alguna de las lenguas que existen en México, aparte del español. Todos sabemos que la lengua, incluso antes se decía que la lengua oficial era el español. Hoy, a partir de algunas adecuaciones a las leyes, se dice que las lenguas oficiales, que son también las lenguas indígenas, que se hablan de 62 lenguas en todo el país, y de estas lenguas hay alrededor de 450 ramas en que se diversifican estas 62 lenguas. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, se hablan 16 lenguas, pero cada lengua a su vez se divide mucho por diversas razones. Porque en el caso del zapoteco, por ejemplo, el zapoteco es la lengua que mayor hablantes tiene en el estado de Oaxaca.
cerca de 600,000 habitantes. Hablan la lengua zapoteca de un total de 3 millones de habitantes más o menos que existen en el estado de Oaxaca. Lo que quiere decir que es la lengua que más se habla, que más presencia tiene. Pero fíjense que a pesar de que de estas 600,000 personas, no podemos nosotros comunicarnos entre nosotros, como por ejemplo si viene alguien del istmo de Tehuantepec y quiere hablar con algún zapoteco que vive en el valle de Oaxaca, no se va a entender. Se podrá entender se entiende más o menos como cuando habla un portugués, nosotros que hablamos español entendemos varias cosas en portugués, ¿no? Cuando hablo un portugués, pero no totalmente. Bueno, pues cuando habla un ismeño frente a un zapoteco del valle, se entiende menos que del español al portugués o del portugués al español. Y este es un ejemplo nada más. Hay dos casos donde ya no se entiende nada. O sea, el zapoteco ahí se ha diversificado tanto, porque no sé por qué, bueno, hay varias hipótesis, ¿no?, de por qué sucedió esto. Pero se diversificó tanta la lengua, se dividieron tanto los pueblos que empezaron como que a crearse su propia manera de hablar de pueblo en pueblo. Entonces hay casos extremos, por ejemplo, en que un pueblo en relación al otro pueblo que está en una distancia de 3 kilómetros y se inventan sus términos, sus palabras, incluso hasta sus sonidos para diferenciarse del otro pueblo. ¿Por qué? Porque están enemistados. ¿Y por qué están enemistados? Porque no sé quién les dijo, de dónde surgió la idea de que aquí son sus límites y cada uno de ellos quiere pasarse de ese límite. Entonces se han armado terribles pleitos que han costado vidas por un pedazo de tierra. Entonces esta terrible enemistad la tratan de llevar hasta en el lenguaje, en el sentido de que no te lleves con estos porque son malos. Y el de San Pedro dice, no son malos los de San Juan. Entonces, y así nos las pasamos. Entonces esto ha generado en nuestro idioma que no es que busquemos la manera de cómo diferenciarnos, ¿no? Y obviamente que para un ejercicio literario, entonces el de San Juan escribe a su manera, el de San José escribe a su manera, el de Santo Domingo escribe a su manera y nadie se entiende. Ya últimamente ha habido algunos esfuerzos, sobre todo de los incipientes escritores en la lengua, que pues, se dieron cuenta de que una lengua así tan diversificada no puede funcionar en la literatura. Entonces dijeron, pues, en primer lugar vamos a ponernos de acuerdo en hacer un alfabeto, ¿no? Porque cada quien se hacía su alfabeto, ¿no? Y si yo decía que para decir cha-cha debo escribirlo con che-a, cha-cha. Entonces el de San José decía, pero para no parecerme a los de San Javier, yo le pongo che, pero le pongo un palito abajo, un acento arriba, pero tengo que diferenciarme. Entonces, en este intento de hacer un alfabeto único, pues hay que pelear contra esas tendencias diversificadoras, ¿no? Que dicen, impulsar la idea de que a fin de cuentas los zapotecos es un solo pueblo, ¿no? Entonces, pero algo pasó, tal vez cosas de rémoras de la conquista, rémoras de la independencia, de la reforma, pleitos por tierras, ha generado esta terrible confusión en ese sentido. Fíjense, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, vuelvo a decir, que viven cerca de 3 millones de personas, hay 562 municipios. Hay municipios que tienen 200 personas. O sea,
y el gobierno no puede atacar, no puede resolver este problema, porque nadie quiere dejar de ser municipio. Y si lo atenta, si lo intenta, tienen los problemas. Entonces, es un gran... Oaxaca es de veras algo maravilloso en ese sentido, porque hay muchas cosas de que asombrar, como esto, ¿no? Entonces, en este ambiente es cuando surgen algunas gentes, hace muy poco, tal vez en 1980, porque bueno, por la misma situación económica de Oaxaca, la alfabetización llegó muy tarde, la verdad, ¿no? Hasta 1975, por ejemplo, no había escuelas completas en los pueblos, o llegaban, al inicio del curso llegaban 2, 3 maestros, y ya por ahí, por octubre, noviembre, ya estaban 2, ya en enero ya estaba 1, cuando terminaba el curso ya no había ninguno. Entonces así pues era muy difícil aprender, ya no a terminar la primaria, ya ni siquiera aprender a leer y escribir. Ya hasta por 1980, cuando ya se metió con más ganas esta idea de poner escuelas en todo el país, ya nosotros pues ya aprendimos a leer y escribir, ya tuvimos acceso a la lectura. Entonces ya fue cuando nos dimos cuenta de algunos, bueno, como pasa en la vida, ¿no? Hay a quienes les gusta mucho ser médicos, o a quienes les gusta la biología, a quienes les gusta el deporte, a quienes les gusta la música, a quienes les gusta, en este caso, la literatura. Entonces, a los que nos gusta la literatura, pues ya pudimos tener la posibilidad de leer un libro. Ya pudimos entender este hermoso don que es la escritura, que es la literatura. Entonces, definitivamente nosotros, esta literatura indígena nace a partir de, así como no se da como se da aquí en las ciudades, o en cualquier otra nación, como se ha dado en otras naciones, que pues que el niño nace, ya tiene modelos a quien seguir. O sea, bueno, en el caso del español, nuestro gran modelo, Cervantes, ¿no? Hace casi 500 años, ¿no? Aquí no, o sea, aquí cuando el niño en 1980 empieza a darse cuenta, empieza a aprender a leer y escribir, es cuando encuentra ya los modelos a quien seguir para hacer literatura. Y bueno, pero también aquí se encuentra otro problema, porque el niño que habla español, el niño que nació hablando español, obviamente tenía sus modelos, pero el niño que nació hablando zapoteco, pues sus modelos eran hablantes de otra lengua. En nuestro caso, pues nosotros aprendimos a leer y escribir, a pesar de que nuestra lengua materna es el zapoteco. A nosotros se nos enseñó todo en español. Entonces nosotros, cuando entrábamos a la primaria, a los 6, 7 años, llegábamos al salón de clases y nos decía el maestro: buenos días, niño. ¿Quién sabe qué dijo, no? Y a ver, abra su libro. ¿Quién sabe? O sea, nos pasábamos un año sin entender nada de lo que decía la maestra. Y al final de año ya sabíamos decir permiso para poder salir al baño, o ya podíamos decir maestra, una que otra palabra. Después de 2 años, palabras. A los 3 años ya más o menos ya aprendíamos zapoteco. Entonces por eso nosotros, generalmente salíamos de la primaria a los 15, 16 años, ¿no? Y porque teníamos que hacer el proceso de aprender el español con ese método. O sea, que la verdad, pues es un método bueno, ¿no? Porque al fin de cuentas lo aprendíamos, ¿no? Acabábamos aprendiendo a leer el español, y como en el caso de la literatura, a los que nos gustó la literatura, pues nuestros ejemplos, nuestros modelos
fueron todos esos escritores que aparecen en esos nuestros libros de primaria, ¿no? Y así fue que empiezan a surgir los primeros escritores. Estoy hablando, digo, de 1980, ¿no? Escritores escribiendo primero en español, a pesar de que eran hablantes de algún idioma indígena, escribían en español porque a nadie se les enseñó tampoco a escribir en su lengua, ¿no? Sino en la lengua nacional, como se decía. Pero ya de estar escribiendo en español, pues aquellos que tenían su propia lengua, de repente yo creo que reflexionaron y dijeron, bueno, ¿y por qué no intento escribir en mi propio idioma? Si yo tengo mi idioma. Y es cuando lo empiezan a hacer, cada quien con su alfabeto, ¿no? Cada quien como lo pudiera hacer. Y cuando se juntaron unos 7, 8, fue cuando pues se crea una asociación de escritores indígenas, impulsado mucho por la Dirección de Culturas Populares, ¿no? Que le interesó el tema, había gente noble que impulsó esta idea, y ahí es donde surgen los escritores indígenas. Hoy esta situación pues ya se puede ver, ¿no? Ya se puede notar, hoy hay traducciones al francés, al alemán, al suizo, en fin, un sinfín de idiomas, traducciones de literatura mazateca, chinateca, a estos idiomas. Ya los escritores en lenguas indígenas hoy, pues de alguna manera ya tienen una presencia en el mundo literario de México. Y esto pues ha sido también fruto de un gran esfuerzo que ellos hicieron, haciendo a un lado discriminación, haciendo a un lado trampas, porque pues, desgraciadamente el asunto de lo indígena en México pues no se logra resolver cabalmente, no es un problema muy complejo. Nosotros ahí en Oaxaca, como les he estado diciendo, en la ciudad de Oaxaca no hay, casi les puedo asegurar que no hay un día que no haya un plantón, que no haya un cerrón de calles. O sea, el estado de Oaxaca es una cosa así terrible, se está moviendo, porque el 45% de su población es indígena, ¿no? Entonces, esto ya genera muchos problemas, porque ellos no tienen acceso, por ejemplo, si quieren ir al registro civil y ponerle un nombre en zapoteco a sus hijos, pues les dicen que no, porque no está escrito. Si me traes un libro que esté escrito en donde diga ese nombre, se lo pongo, si no. Pero como no hay libros que estén escritos y que tengan ese nombre, pues nomás no. Se enfrentan a problemas de ir a la clínica y el doctor no habla zapoteco. Entonces, una serie de problemas que implica esto de ser bilingüe o de querer ser bilingüe. Porque aprender otro idioma siempre es muy difícil, ¿no? Y más cuando no se tienen los métodos adecuados, y eso es lo que está pasando. Pero todo esto los escritores, los que se han decidido utilizar la escritura, pues han desafiado esto. Y bueno, y esta literatura también, pues yo creo que eso es como algo muy, muy natural, ¿no? Todos estos escritores mencionan este asunto de la discriminación, este asunto de su lengua marginada. Entonces que a veces uno dice, estos indígenas no tienen otra cosa que hacer más que quejarse, ¿no? Pero es que no hay de otra, ¿no? No encuentra uno en el mundo en que se mueve uno, no encuentra uno otra cosa, ¿no? Que a cada paso que da uno, pues se encuentra uno con esos terribles problemas. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. De la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca
500 kilómetros, ¿no? En 5 horas está uno de la Ciudad de México a la ciudad de Oaxaca, 500 kilómetros. De la ciudad de Oaxaca a mi pueblo, por ejemplo, son 120 kilómetros. Y en 6 horas está uno en mi pueblo, en ese mismo automóvil. O sea, ¿y por qué? Porque es un camino horrible, lleno de hoyo, lleno de barrancas. Entonces, bueno, esto señala la gran diferencia de trato que se les da a los pueblos indígenas con lo demás. Entonces, esta literatura, pues, por más que trate de ser amable, no puede reflejar más que eso, a menos que miento o a menos que cierre los ojos y diga no sé qué, pero creo que es imposible. Y en ese sentido, pues, ayer nada más leía yo un artículo, un evento, creo que tuvo un Veracruz, de un escritor náhuatl, Mardonio Carballo, que decía él que él hacía literatura como un acto de protesta. Y bueno, y yo creo que nadie hace literatura como un acto de protesta, ¿no? Sino que lo dice para disculparse. Es que no puedo hacer otra cosa más que protestar cuando hago literatura, ¿no? Y porque la literatura, pues, es un arte, es un gozo, ¿no? Entonces no es que uno esté protestando, pero eso es lo que sale, eso es lo que se da. Y bueno, y dentro de estos escritores también hay quienes han tratado de suavizar las cosas, existe también una tendencia muy romántica entre los indígenas, de pensar que nosotros los indígenas vivimos muy felices. Esa idea, ¿no?, que incluso se difundió mucho a través del cine, a través de cierta literatura, de que los pobres somos felices, pobres los ricos, ¿no? Pobres de los ricos, porque nosotros los pobres qué felices somos sin los sufrimientos que tienen los ricos. Entonces hay también hay quienes de pronto pues es que es muy feo reconocer que uno es pobre, la verdad, ¿no? Y uno tiene que sacarle sus atributos, ¿no?, por decirlo así. Pero cuando hace uno literatura, la verdad es que como la literatura no es como ahorita que estoy hablando, lo que yo estoy diciendo me está saliendo en el instante, pero cuando ya me siento a escribir, pues lo que escribo lo puedo borrar y lo puedo volver a pensar y volverlo a pensar. Entonces lo que nosotros tenemos escrito es muy pensado, ¿verdad? No es así tan espontáneo, es muy pensado y lo hacemos pues con nuestras plantas en nuestras tierras, ¿no?, en nuestros pueblos, y creo que está permeado de toda una serie de problemas que aquejan a esos pueblos. Ahora les voy a leer un poco de más o menos cómo está la situación de ya en la cuestión más literaria en algunas de las lenguas donde más se ha hecho literatura, que es en la lengua náhuatl, en la zapoteca y en la maya. Entonces, para que nos demos cuenta de más o menos cómo está el panorama literario en esto. Y dice el náhuatl: sobre el pueblo náhuatl hay mucha literatura escrita en español. Hay escritos que se hicieron casi al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra de conquista. Por ejemplo, están las cartas de relación de Hernán Cortés o la conquista de México de Francisco López de Gómara, o la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. No pasó mucho tiempo de la derrota del pueblo náhuatl en ese mismo siglo, en 1575, cuando algunos miembros cercanos o familiares a los que mandaban a ese pueblo, creo por ejemplo la crónica mexicana de Hernando de Alvarado de Sosomo, Historia de la Nación Chichimeca, se supone que después de haber aprendido a hablar la lengua de sus conquistadores, aprendieron de los mismos la escritura y la lectura, y empezaron a escribir
y a escribir y a describir lo que consideraban su historia y su cultura, de dónde habían llegado, cómo vivían, quiénes eran sus personajes, cómo y qué cantaban. Total que hoy en día estas son las fuentes más confiables de la historia de este pueblo, acto que concretaron un gran número de antropólogos y estudiosos del siglo XX, aumentando la literatura sobre los náhuatl. Cuando con las guerras de independencia se fueron de América las generaciones que se consideraban herederos directos de los conquistadores, los que quedaron como gobernantes, que ya no se consideraban conquistadores, sino que ya dueños legítimos de estas tierras, para hacer más evidente esta nueva situación, algunos trataron de pugnar por volver a hacer de la lengua náhuatl un símbolo de la nueva nación que estaban haciendo. Pero el hecho de que los máximos líderes de esta nueva época estaban más identificados con lo hispano hizo que eso solo quedara como símbolo. Y como una manera de ocultar la verdadera historia de despojos que habían sufrido los habitantes de estos territorios, se implementó una historia náhuatl surgida de aquellos sus primeros escritores, convirtiéndose en la historia de todos los pueblos indígenas de México. Bajo esta efervescencia surgieron intentos de hacer literatura en lengua náhuatl, destacando en poesía Faustino Chimalpopoca García en 1864. Incluso hubo publicaciones bilingües en esos tiempos. Actualmente se puede afirmar que esto solo fueron palabras para adornar o ocultar lo que había sucedido, solo un relevo de gobernantes, ya que la situación de los pueblos indígenas era la misma. De allí que la posibilidad de un surgimiento de literatura en náhuatl quedara postergada para mejores tiempos. Como siempre sucederá, mientras haya vida, siempre surgirá el aliento fecundo, ya que durante el siglo XX surgieron quienes amaban su idioma, como resumidamente lo reseña el lingüista Miguel Figueroa Saavedra en su trabajo Palabras olvidadas, letras borradas, la literatura de los pueblos indígenas. Y dice al respecto: el padre Apolonio Martínez Aguilar pudo publicar varias obras: Coaxtecapan en 1914, Teomaxtle y Nextistli en Teocitloahuatloca y Guadalupe en 1919, y tradujo obras latinas al náhuatl como la Égloga Cuarta de Virgilio en 1910. Para la década de 1920, algunas iniciativas propugnaban formar asociaciones e instituciones que velaran por el cultivo y conservación de la lengua náhuatl. Cabe distinguir en el estado de Morelos la labor de Mariano Jacobo Rojas Villaseca, quien contribuyera a la fundación de una academia de la lengua mexicana y publicara la obra dramática Maquistli en 1931. También destaca en el estado de Veracruz Pedro Barra y Valenzuela, quien publicó en 1939 el libro de poemas Nahuazochmil, y Enrique Villamil, que publicara varios poemas Genincan y Yoshi, Taxtiteca, Tenochtitlán, Iguatlacoltica y Uruguayi. En 1937 en su obra Descripción histórica de Tepoztlán. Desgraciadamente los esfuerzos individuales ante una gigantesca tarea, por más bien intencionados que sean, se vuelven en el mejor de los casos en logros individuales, pero su objetivo principal se diluye. En un contexto como el que se encuentran las lenguas indígenas de México, en donde no hay una autoridad, un organismo que impulse entre los hablantes el uso de su lengua materna como una expresión de identidad, encaminada a superar el ambiente de colonialismo que ha quedado estancado en estas comunidades, la literatura se vuelve un objeto raro, perdiendo el encanto que le da a la vida y a la fuerza y que da a los pueblos que la asumen. Sin embargo, estas individualidades siguen surgiendo. A partir de la década de los 70, ante la necesidad de castellanizar y alfabetizar a los hablantes de las lenguas indígenas, se empezaron a reclutar indígenas que cooperaran para este objetivo, lo cual dio la oportunidad de encontrarse varias de estas individuales. De aquí surgen los escritores
escritores indígenas contemporáneos, entre los náhuatl, Natalio Hernández, un gran impulsor del surgimiento organizado de los escritores de México, su hermano Delfino Hernández, Librado Silva Galeana, Alfredo Ramírez, Juan Hernández, Román Güemes y Ildefonso Maya. Ahora, hablando del idioma maya, el maya. De la cultura maya también existe una vasta literatura que trata de dar idea del pensamiento que existía antes de la llegada de la conquista, así como crónicas sobre la conquista y documentos que alegan derechos sobre tierras y títulos nobiliarios, como el Códice de Calquiní, Carta de los 10 caciques al rey Felipe II, el Libro de los Cantares de Tzilbalché, el Ritual de los Bacames, etc. Mucha de esta literatura se dice que fue escrita desde el siglo XVI, aunque los más conocidos, como los Chilambalam, aparecieron hasta el siglo XVIII. La diferencia de esta literatura con la náhuatl es que hay indicios de que fue escrita en maya, aunque los textos originales que hoy se conocen están en español. En lo que coinciden es que también los mayas ya esperaban la llegada de los españoles según sus profecías. Sus profetas ya lo habían previsto. Además de esta situación, el hecho de que en estos textos se vea la insistencia de mostrar coincidencias para hacer parecer la cosmovisión de aquel entonces con la cristiana, hace pensar en la influencia de los colonizadores españoles en la escritura de estos textos. Aunque la mayoría de los estudiosos de la cultura maya consideran que fue una forma de evitar la confrontación. El caso es que esta literatura con el tiempo acabó como material de estudio de antropólogos, lingüistas, arqueólogos e historiadores. El ciudadano maya no tuvo la oportunidad de continuar con esa rica tradición. Hasta el siglo XX empezaron a aparecer libros que hablaban de los mayas, pero sin hacerlo en la lengua maya, y que algunos consideran que esto ya es parte de la literatura maya, como lo que escribió Emilio Abreu. Fue hasta la década de los 80 de ese mismo siglo en que se abrió una novedosa oficina dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Culturas Populares, que proponía que una manera de darle continuidad a la cultura indígena era formando animadores culturales en cada pueblo, seleccionados de las personas que más interés mostraran hacia su cultura indígena. En el caso de Yucatán, los jóvenes seleccionados consideraron que en la lengua y por consiguiente en la literatura estaba la esencia del pueblo maya, y de esta manera la dirección de esta oficina facilitó al maestro Carlos Montemayor la posibilidad de trabajar con estos jóvenes aspirantes a ser escritores de su lengua. El resultado es el surgimiento de un buen número de escritores mayas escribiendo en su propia lengua, como Miguel Maimán, Feliciano Sánchez Chan, María Luisa Góngora, Pacheco, Santiago Domínguez Aque, Andrés Tecchi, José Siquet, Gerardo Campar, Irene Zul Chablé, Roberta E. Chablé. Motivados por esta experiencia, se organizaron otros talleres literarios, teniendo como eje la recreación de la lengua propia. De ahí hoy conocemos excelentes escritores mayas como Waldemar Motzek, Briseida Cuevas, Jorge Cocón Pech, Margarita Cushol, Silvia Canché, Agustín Labrada, Andrés González Cantún, Santiago Cantos Sosa, Carlos Illescas, Alfredo Jesús Cuevas, Javier Gómez Navarrete. Esto es hablando de la lengua maya. Del zapoteco. En el caso del zapoteco, que actualmente tiene la literatura más extensa escrita en una lengua indígena, su proceso fue un poco diferente al de los mayas o náhuatl. De ellos no se conocen escritos cosmogónicos o crónicas sobre su historia, crónicas hechas por ellos mismos. Lo que hay escrito y que se supone que por ellos mismos son testamentos que tratan de asegurar el territorio comunal o individual. Sobre su cosmovisión antigua no hay nada hecho por ellos mismos. La única literatura que tienen es la contemporánea. Es indudable que los primeros escritores de zapoteco fueron de Juchitán, allá en la región del Istmo Oaxaqueño.
Cuenta el maestro huichilteco Víctor de la Cruz en su libro Ixtiel y Yazá, la flor de la palabra zapoteca, que todo empezó a fines del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz, ya presidente, se llevó a un grupo de jóvenes para que pudieran estudiar. O fue una excelente selección para llevarse a los mejores, o de por sí en este pueblo la inteligencia y la sensibilidad son cosa común, porque de ellos salieron prominentes políticos que sirvieron al régimen de aquel viejo general, a la vez que algunos eran poetas o compositores, y si no, mecenas hicieron surgir a un grupo de ismeños que, preocupados por su idioma, crearon el primer alfabeto hecho por los propios hablantes, en ese entonces un verdadero acontecimiento. Varios de los mejores trabajos de esa época empezaron siendo en español, destacando a Andrés de Mestroza en 1906, con un libro en donde describe con gran belleza al mundo zapoteco, los hombres que dispersó la danza. Otros poetas y escritores, ejemplo de inspiración de todo escritor zapoteco, fueron Gabriel López Chiñas, Enrique Liéquez Cerqueras, quien además hizo trabajos encaminados a darle estatus a su idioma a través de gramáticas y diccionarios. Pancho Nácar, Nazario Chacón, Wilfrido Cruz, compositores como Carlos Iribarren Sierra, Manuel Reyes Cabrera, entre los más destacados. Si sus primeros escritos fueron en español, era porque no había de otra. O sea, nadie sabía escribir en zapoteco. Sin embargo, en todos ellos está latente el apego al Yazá, que es la manera como decimos nosotros zapoteco. Sin estos ejemplares, la actual producción literaria en este idioma tal vez ni existiría. Fue un gran esfuerzo el de estos grandes zapotecos. Fueron la sombra y el sol que hizo germinar a partir de la segunda mitad del siglo XX a otra generación de poetas, compositores y escritores zapotecos como Macario Matus, Víctor de la Cruz, Enedino Jiménez, Víctor Terán, Jorge Magariño, Mario Molina, quienes se vieron reforzados y alentados por un movimiento generado desde instituciones culturales del gobierno, dando lugar a la fundación de una organización de escritores indígenas a nivel nacional. Esto al parecer trajo el surgimiento de otros escritores de zapoteco: Natalia Toledo, Irma Pineda, Víctor Cata, Esteban Ríos, Argentino Hernández, Ubaldo Matías, Hugo Miranda. Aunque hay que reconocer que a partir de este momento está sucediendo algo que tiene que ver con el trato que se le da a las lenguas indígenas. Están surgiendo escritores que hablan zapoteco, pero que han decidido expresarse con el español, y varios han logrado destacar dentro del medio, como poeta Luis Manuel Amador, un excelente cronista y ensayista Gerardo Valdivieso, ambos de Luchitán, como dramaturgo, cuentista y ensayista de la Sierra Norte, Olaf Ramírez. En esta situación hay muchos más, solo que estos son los que más han destacado. La historia de estos tres pueblos en relación al surgimiento de sus primeros escritores, como se verá, casi nadie retoma una tradición existente como la que había entre los náhuatl y los mayas, sino más tiene que ver con el grado de alfabetización que cada quien fue alcanzando. Por eso, cuando ya se puede hablar del surgimiento de escritores indígenas que escriben en maya, en náhuatl, en zapoteco, es hasta la última parte del siglo pasado, en la década de los 80, cuando se abren posibilidades de hacer literatura en lengua materna del indígena. Una panorámica de esta situación se puede observar en el libro que preparó en el año 2004 el difunto Carlos Montemayor, La voz profunda, antología de la literatura mexicana en lenguas indígenas. En él se muestran trabajos de escritores, además de algunos de las tres lenguas de las que se ha hablado. Aparecen quienes escriben en Tzeltal, en celtal, y también se puede observar que de las lenguas que se han mencionado, que son las que tienen un mayor número de escritores de su lengua, esto tiene que ver con el número de hablantes que tienen estas lenguas, generalmente con más de medio millón de gentes. Las demás lenguas en esa proporción también han generado a sus escritores. En el mixteco destaca Celerina Chávez, Carlos España, del mazateco Juan Gregorio Regino, de Apolonio Bartolo Ronquillo,
del Wixárika, Gabriel Pacheco, del Rarámuri, Patricio Parra, difunto ya, Tojolobal, María Roselia Jiménez Pérez, y del Tzotzil, Ruperta Bautista Velázquez, todos ellos poetas. Los que aquí se han mencionado, pues, bueno, la Asociación Civil de Escritores Indígenas en su página de internet menciona que en dicha asociación están representadas 22 lenguas indígenas. Si comparamos el número de escritores en lenguas indígenas con los escritores de cualquier otra lengua, ahí también podríamos encontrar pues esa desigualdad de la que hemos hablado. Pues más o menos esa es la panorámica general de lo que son las literaturas indígenas, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿A dónde van? Pues yo creo que estas lenguas, mientras tengan hablantes, pues se van a seguir escribiendo. Tenemos una ventaja y unas ventajas, cada quien la puede interpretar como quiera. Para mí es una ventaja, porque las editoriales, las instituciones que apoyan para esto, siempre piden el trabajo bilingüe, ¿no? Tiene la de tu lengua y la traducida respectivamente al español. Entonces esto es interesante, esto enriquece el trabajo, porque es posible llegar a todos ustedes, por ejemplo, ¿no? Si se hubiera escrito solamente en zapoteco, pues nomás se volvería un trabajo, algo así, una artesanía que comprarían ustedes, ¿no? No podrían apreciar lo que está uno diciendo. Entonces, esa es la ventaja, es otra de las características de la literatura indígena hoy en día, que está escrita que es bilingüe, ¿no? Y no van a encontrar ustedes un libro escrito por indígenas que no sea bilingüe. Entonces esto también, este proceso también es para pensarlo, para reflexionarlo y darnos cuenta también, como dicen algunos, ¿no? Todos estos procesos de la conquista, la independencia, la revolución, todo lo que ha pasado, a fin de cuentas nos ha llevado a lo que hoy casi estamos a punto de construir, ¿no? Un país realmente intercultural, un país plural en el que nos podemos conocer, ¿no? Porque tampoco podemos aspirar a eliminar al otro. Yo creo que a pesar de tantos sufrimientos que hemos pasado como nación, pues bueno, como que el hecho de ya tener un libro escrito en 2 lenguas como algo correcto, como algo normal para nosotros los indígenas, es algo normal, corriente, que si yo quiero hacer un libro, un disco, lo que sea, lo tengo que hacer bilingüe, ¿no? Español y zapoteco. Si hago un disco, tengo que meterle su traducción, ¿no? Entonces como que ya nacimos bilingües, pues. Entonces creo que, y la verdad que los que tenemos la fortuna de ser bilingües, saben que es lo más maravilloso que puede haber, ¿no? Y si lográramos crear, como está sucediendo en las zonas indígenas, crear individuos que nacen casi bilingües, por llamarlo así. Ahorita yo en mi pueblo ya puedo ver niños de 3 años que hablan español y hablan zapoteco. Ojalá esto pueda continuar, ¿no? O sea, no sea que también que a los 18 años ya se clave solamente a una lengua, que sería el español. Ojalá esto pudiéramos, los educadores, las autoridades, pudieran hacer de esto, porque estaríamos creando a un verdadero mexicano, ¿no? Lo que siempre anheló mucha gente, ¿no? De hacer un México plural, o anhela mucha gente todavía, ¿no? Y que lo estaríamos logrando al hacer que, pues, tómelo como metáfora si quieren, ¿no? Al hacer que un niño nazca bilingüe, ¿no? Pues nosotros casi lo estamos logrando. Y en ese sentido voy a leerles un poco de lo que yo hago en todo el bilingüe, ¿sí? Si me permite. Sí, todavía tengo tiempo, maestro.
Bueno. A ver, voy a leer esto. La voy a leer en zapoteco primero. A ver cómo les oye. Dice: que me hiere en edad, gabe que me hiere yo, gabe ya que ves nare chentena rea, se acuita ya rencani. Ya que ves en ya pale iguaraja. Ya que ves que veré yo y de guara le taca. Ya que ves le eres landa sin ope. Si geni, ya que ves que veré. ¿Qué neta que me hiere yo, gabe que ne dan a yo zapatonian. Credan ya caballente na yesa. Increnedan chela gorrena gacatena ya. Crenedan que nesta gagoza ingrasilla. Crenedan que chasaka no rastan. Crenedan a yo sanda y yertiraca. Ga buenero ella creo buenera. Vini guaraje, vini guaraje. Vini guarad sanera, vini shit sanera, vini rom neda, diagoras sanera. Neda xaminiza, agelizo neda, ga benero. A viraja, a vira texilla. La traducción vendría siendo esta: no me digan de dónde eres tú. No me digan de dónde eres tú. Es que no ven mi insignificancia al lado de estos inmensos cerros. ¿Qué no a ustedes les digo Grigoraj? ¿Que no sienten la callosidad de mis manos? ¿Que no les llega mi olor a tepache y a humo? ¿Que no se dan cuenta que soy yo? No me digan de dónde eres tú. Yo no soy el que siempre trae zapato en los pies. Yo no soy de los que tienen prisa por irse. Yo no soy de los que quisieran hacer todo hoy mismo. Yo no soy el que no sabe de dónde viene y a dónde va. No soy al que solo le gusta mujer hermosa. Yo no vengo del pueblo fino. ¿De dónde eres? Me dices tú. Soy gente del mismo corazón que el tuyo. Soy Gualatza, soy Ritza, soy Rom, soy Shah, soy Huelá, soy Bilizá. Y tú me dices que de dónde soy con tu pregunta. Mejor que el día se haga en dos. ¿Tengo tiempo para otro maestro? Sí. Esta es una pequeña historia y dice: Torasa catese ya, ashfala bella vazia gorilla, naracha yo, naracha be, catere rena tu vinigora, nazire na leche lape, chalane en a que redi, chalana no se lape, tuarasi yo se yequini, carrerena buena voce, padiuje vinigora. Sois là, pombre, ragero, tei. Padiuje virao boshedija. Jos kleno na ukam. Si se zoada zoa zakari. Viche jono kimbe se yate. Si te narayas la yoka. Delle no shijawe. De yoje manako venegura. Kate venne kina goge. Kabe yeche na viedija ki. Chenda golaguija yes la yoka. Chakaraja que viejo villa, será ya nezevi, será hoy en la zida chacachia, chiliaque o chiaque, tresuaque naranaque latre, ki o cachia. Venevana cabrao, cheyurao chento, nagorje neda gudile neda da chiquine, que veras latre, la chalac segori, la yishvato, cheze. La que veía la raya, ven saque neda la que veía la goni. Chiswe neda domi. Ucaraje cuere neda la que vedecia. De allí la venigorachia que veía sequina girina. Rachachia. Luego la que ve gota chianachia vi rasal neda lichia. Chelena yuanesa cani. La chacayona, la snava do yicha las d'agua. Cheguvilla y es la yo, navezera o checha. Bevanina benastisi. Ei yoga cayo benigora. Ei yoga cayo benigorado. Ei yo suayo kislayo. Y dice así, en español: caminando hacia el pueblo donde se celebra una plaza, a la mitad del firmamento iba el señor Sol,
que hacía que la tierra y el viento parecieran de fuego. Cuando di alcance a un anciano con los pies descalzos y la cabeza descubierta. En una mano llevaba sus guaraches y en la otra su sombrero. Y él solo se iba quemando. Cuando llegué tras él, lo saludé con nuestro payurre, diciéndole: saludos, gente grande, ponte el sombrero donde debe estar y los guaraches son para pisar. Payurre me dijo, devolviéndome la palabra: gracias por tus consejos, pero tengo razones para venir así. ¿Por qué haces así?, se me ocurrió decirle. Se detuvo y volteándose para mirarme, comenzó a hablar. Es que anoche la autoridad de mi pueblo me mandó a llamar para reclamarme por algo que hice y que a él le parece incorrecto. Eso no es malo, para eso está, es nuestra cabeza. Solo que hay algo que enturbió bastante mi corazón, lastimó mi dignidad, me humilló. Quiso obtener dinero de un anciano como yo, que por lo mismo ya no puedo conseguirlo en ninguna parte, y por no tenerlo ordenó que se me metiera en la cárcel. Esa es la razón por la que vengo así. Ya solo me queda ese recurso para obtener justicia, pedirle a los señores grandes de este mundo, al señor Sol, a la señora Tierra, al gran viento primerizo, para que ellos sean mis jueces. Cuando terminó, asombrado y asustado, me quedé pensando: ay de nosotros que llegaremos a ser ancianos, ay de nosotros si llegamos a ser autoridad, ay de nosotros que tenemos que vivir. ¿Qué sigue, maestro? ¿Seguimos? Kateva vedo nesa caggio. Pagodeggio nesa secce, nesa ghiacci, che degli la navan. E nese no vi ragionto io, suona. Categgio oreggio nesa, e la secce ce govigia, nasa tevis essa. Jo te vesterao, jo nasa te hiro. E nese no gagon shin, e la di parashi, Catela rovene che non torrego. Chalra di saban di jacana sire. Vine huevo yo ne si veneso. Sara da la carena yo chishen. E nese no bisonto questi squilera. Lenna questi che la tipa allí. Cuando nuestros pasos nos han llevado por caminos yermos, caminos tristes de hierba seca y de marchita vida, ¿sabes qué hace una flor ahí? Cuando de compañeros del andar llevamos al incendiario sol, al violento viento, a la dilapidadora lluvia o al molesto golpe, ¿sabes qué hace la fuerza allí? Cuando en el séquito de tu vida llevas a la discordante armonía, al ilógico consejo, a la vetusta juventud o al amargo sostén, ¿sabes qué hace la infantil sonrisa allí? Sonrisa, fuerza y flor allí están. Otra. Creba Choseque, dice que vive vero narago suanto y las besa. Crenayo de Villa Nisaragua que ves bella. Si se reda la llego a cada babratra que ves andas gote das chani. Crenayo sabe bantea, si se na Nisaragua y la si che venne, agora bianca buenisa. Y esta se llama desánimo. No es que me haya cansado, pero no veo nubes que señalen lluvias. No es que se me hayan secado las lágrimas, pero el torrente que forman las de los que sufren no lavan, no limpian ni hacen justicia. No es que hoy haya despertado, solo que hoy las lágrimas de dolor están suplantando en las lluvias.
dice, Katetsora sa tori hachio nas de goje, ansora o yori que Katebaraka Yubiriko, Venda, Kanja Kajara Kojo, Kate Shinjo Yelahuego, Golén, Gojobi, Verso, Kaze, Nayaka Yubiri, Naya. Estas se llaman los principios del camino. A nuestros primeros pasos los preceden. ¿A dónde vas? Siéntate quieto. Es como nos vamos educando al corral. Cuando se nos considera niños, haz esto, haz aquello, dicen que así se fortalece nuestro dorso. Cuando hemos llegado a la juventud, jala, levanta, sujeta, dice que por fin somos gente útil. Pues más o menos eso es lo que yo he estado haciendo en este asunto de la literatura indígena. Como decía el maestro hace un momento, para nosotros como escritores también tenemos que ir afinando nuestro idioma. En ese sentido es que me he preocupado yo por hacer un diccionario, hacer métodos para aprender el zapoteco, para aprender a escribirlo, hacer canciones en zapoteco. Fíjense que hasta estos últimos días estamos haciendo unos guiones de radio y tocamos el asunto del canto en zapoteco. Y fíjense que con mucha tristeza, digo tristeza porque contamos las canciones que tenemos y apenas tenemos como 80 canciones. Bueno, digo tristeza porque cuando ve uno los cancioneros del español, por ejemplo, no, es terrible, ¿no? De verdad es que el español es un idioma riquísimo, ¿no? Encuentran canciones de Guanajuato, de Oaxaca, y si de Guanajuato, que de esta región, que de esta otra región, en fin, ¿no? Y en estos idiomas, desgraciadamente, no sucede así. Entonces, pues es esta relación, esta situación histórica que está ahí, ¿no? Entonces, yo en lo personal, por eso es que he atendido este asunto de crear estas canciones, he hecho discos, porque yo te pude traer. Con otros compañeros hemos tratado este asunto del nombre propio. Para nosotros es muy importante el nombre propio, más en estos momentos, ¿no? Que oye uno que hay niños que se llaman Televisa Hernández Sánchez, ¿no? Casos así patéticos. Entonces, por ejemplo, hicimos un librito donde rescatamos a través de investigaciones en archivos el nombre zapoteco. Le puede servir a cualquiera. Y bueno, y yo en cuanto a la narrativa, pues he hecho 5 novelas escritas en zapoteco y pues traducidas en español. La característica de mis novelas es que trato de ser un poco crítico hacia mi mismo pueblo, ¿no? Bueno, parto yo de la idea de que para que haya algún sufrimiento de algún ser humano, tiene que haber dos culpables, el que te lo permite y el que lo hace, ¿no? Entonces, si el que lo hace recibe el beneplácito de a quien se lo hace, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, y en ese sentido yo en todos esos trabajos trato de criticar a mi pueblo, porque muchas de, bueno, como me critico yo a mí mismo, muchos de mis males soy yo el principal responsable, que no tengo la visión, que no tengo el valor de decirle, espérate, ¿no? Vamos a cambiar las relaciones. Esta situación, pues, también un poco como casi que va muy pegado con el ser humano, ¿no? Esta situación de soportar dolores, parejas que ya no queremos y seguimos, ¿no? Pues quién sabe por qué. Bueno, pero pues en ese sentido, pues yo como escritor pienso que hay que decir estas cosas, y así tratan casi todos estos mis libros, ¿no? La crítica. Y bueno, pues actualmente pues estoy haciendo unos programas de radio,
Casualmente hace casi cerca de poco más de 10 años, estuve colaborando con una compañera en un programa de radio allí en Oaxaca. Y entonces un poco para diversificar lo que le damos a nuestro pueblo, se nos ocurrió traducir pasajes de la novela de don Cervantes Saavedra, ¿no? El Quijote. Entonces empezamos con el capítulo primero,